Por un lado era una cuestión cultural, había que introducir algo nuevo, no era ir más rápido que hasta entonces. Había un miedo a lo desconocido, yo diría un miedo tecnológico, que era el mezclar tecnologías distintas. Y luego había uno que era fundamental, que era el plazo. Y eso producía estrés y eso producía preocupación, pero eso también producía pues una extraña fuerza que sale de algún lado y que hace que no se sabe cómo, pero a última hora todo funcione y funcionó. Había dos bandos, digamos, los que trabajaban en la construcción del de la alta velocidad y los que estábamos fuera, lo veíamos de fuera. Los que lo veíamos de fuera, la mayoría éramos muy escépticos. Nos costaba mucho trabajo creérnoslo, tampoco había unos medios, en fin. Y los que trabajaban en el proyecto directamente, pues esos estaban ilusionados y pensaban que iba a ser una cosa buena y eran los que tenían razón, afortunadamente. Cuando llega el día de Viernes Santo del año 1992 y nos invitan a un viaje promocional, ahí nos dimos cuenta de lo que funcionaba esto. Fue como un detonante, es como una explosión que lleva como consecuencia el que cambie todo y haya una nueva organización y haya una nueva visión del ferrocarril. Y bueno, yo creo que el ferrocarril en España existe hoy día, pese a todo, gracias a esa ruptura que supuso el AVE. Luchamos a brazo partido, tuvimos carta blanca para hacer todo. Y así se hizo. Inauguró el AVE de Sevilla al mismo tiempo que se inauguró la Expo. Y la confianza era que éramos muchos. El Ministerio, por un lado, que estaba apoyando, hizo una labor genial a nivel de proyectos, coordinación, obra, la parte que le tocó. La parte de Renfe, que se ocupó de AVE, que en un momento determinado éramos otra generación, es decir, incluso querían que no nos contamináramos, decían esa palabra. Y luego, por otra parte, estaba la industria, estaban muchas empresas, es decir, fue un reto realmente el reunir el trabajo de toda esa gente, una gran orquesta que tenía que funcionar. El AVE cambió España y lo sigue cambiando de alguna manera. La alta velocidad lo que ha permitido es cambiar un poco la forma de concebir o de pensar la movilidad, ¿no? De repente se acortan muchísimo las distancias y sobre todo puedes ir de centro a centro de ciudad. Ciudades como Puerto Llano, como Ciudad Real, como Tarragona, incluso Lérida, Toledo, Valladolid, están en Madrid. Imagínate hace 15 años vivir en Segovia y trabajar en Madrid, pues era levantarte a las 4 de la mañana, meterte en el coche, gasto, sueño y llegar a casa a las 8 de la tarde, a las 9. Ahora coges un tren en Segovia a las 7 y a las 8 estás en tu oficina en cualquier sitio de Madrid. Y luego con la inauguración del nuevo túnel del Chato que llamamos, el túnel de Atocha, Chamartín-Atocha, pues imaginaros que vamos a vertebrar España de una forma extraordinaria. Curiosamente pensábamos que eso le permitiría a la gente de Ciudad Real venir a Madrid. Lo que no habíamos calculado es que habría gente de Madrid que iría a Ciudad Real a trabajar. Nos ha cambiado la geografía, el AVE, la alta velocidad en general, las distancias se medían en kilómetros, ahora ya se miden en tiempos de viaje. En general se compite muy bien con el avión, lo que estamos consiguiendo con la liberalización es competir además con el vehículo particular y esto es muy importante no solo desde el punto de vista medioambiental por el tema de las emisiones, sino también desde el punto de vista de la accidentabilidad y de la congestión. Cuando se inaugura el AVE Madrid-Sevilla había 6 trenes al día por sentido. Ahora creo que estamos llegando algunos días a 450 trenes en toda la red de AVE, no solo Madrid-Sevilla. Eso no se consigue si no, tecnológicamente no lo apoyas con métodos o con medios muy, no voy a decir sofisticados, pero muy seguros. Entonces yo creo que la evolución ha sido espectacular y bueno, pues pasamos de importar tecnología en el año 92 a ser ahora nosotros exportadores de tecnología y de ingeniería a otros países de Europa y del mundo. La alta velocidad funciona muy bien, pero para que funcione muy bien por la noche no puede haber trenes, porque tenemos que trabajar para que al día siguiente podamos ir a 300 km por hora. Hemos cambiado a un mantenimiento preventivo, ya estamos en el predictivo, todo esto se ha ido desarrollando en los últimos años
Durante el día circulan los trenes, por la noche tenemos ese tipo de mantenimiento intenso y luego otras tecnologías, ¿no?, para ir llevando las grandes ventajas de la alta velocidad a todas las ciudades o cada vez a más destinos del país, toda la tecnología del cambio de ancho para poder coordinar los servicios comerciales, parte en la alta velocidad y parte en la red convencional, pues todo el tema de los cambiadores de ancho, los trenes de rodadura desplazable, eso es tecnología toda ella española que se ha desarrollado precisamente a raíz de todo el éxito de la alta velocidad. Tuvimos que actualizar nuestra información y nuestros conocimientos ferroviarios, nuevas normas específicas de circulación en la red de alta velocidad, nuevas formas de comunicarnos con los maquinistas. Fue curioso que uno de los hechos más importantes y que hoy día apenas el pasajero se da cuenta es que desapareció el jefe de circulación, el jefe de estación que le daba la entrada, la salida y entrada a los trenes de viajeros. El cambio de transporte proporcionó al viajero una puntualidad hasta ese momento inalcanzable en ningún país europeo. Superábamos los estándares del 97% de trenes puntuales. Ya en el Madrid-Sevilla se puso mucho empeño en que empresas españolas participasen en aquel desarrollo y yo creo que el gran salto se produce cuando se continúa con la red, se empieza con el Madrid-Barcelona y ahí así que todo el desarrollo tecnológico se intenta que sea con tecnología española y se empiezan a hacer desarrollos nuevos, innovación, por ejemplo la gran plataforma Da Vinci para la integración de todos los sistemas de control de tráfico, de telemando de energía. Y gracias a la implicación de los recursos humanos de todo ese equipo que participó en la red de alta velocidad, hemos conseguido crear nuestros propios sistemas de gestión de tráfico, sistemas con criterios propios, pero cumpliendo la regulación europea, que nos permiten una interoperabilidad. Hoy por hoy el ferrocarril español es el más avanzado de toda Europa. Yo creo que desde todos los puntos de vista el ferrocarril está cumpliendo y entra de lleno en los objetivos de la Unión Europea y yo creo que de todo el mundo en general, ¿no?, de todo el planeta, en cuanto a hacer una movilidad sostenible. Todo el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 concretamente, que se produce, pues se tiene tasado verdaderamente que hasta el año 2025 estamos hablando del orden de 15.000 toneladas que hemos ahorrado al medio ambiente de haber emitido en caso de que no existiera la alta velocidad y que esas personas se hubiesen trasladado en otros modos de transporte. Yo creo que ha cambiado por completo no solamente el país en términos de movilidad, sino te diría que el país en términos de vertebración. La movilidad es uno de los parámetros que definen la evolución social, económica de un país. Sigue sirviendo de dinamizador para otras economías, para otras industrias, para otros sectores de la economía española. Pero también yo mencionaría quizá la competitividad que le ha dado a la ingeniería y a la construcción españolas, ¿no? Vemos que estamos saliendo por otros países del ámbito europeo, pero también del ámbito internacional. La alta velocidad se ha convertido en un atractivo y en un hito y lo vemos por todas las delegaciones internacionales que nos visitan, pero también al mismo tiempo hemos atraído inversión. La alta velocidad se ha convertido en algo tan seguro y además es una movilidad sostenible que lo vamos viendo también cuando hacemos emisiones de bonos verdes, como hay una gran expectación y atrae mucho capital también internacional. Tenemos la red más importante de alta velocidad de toda Europa, la segunda del mundo, y tenemos capacidad excedente. Entonces el proceso de liberalización, la primera fase que ya hemos puesto en marcha, está demostrando cómo poco a poco efectivamente la ciudadanía lo está acogiendo, ¿no? Algunas veces se ha oído la terminología de democratizar la alta velocidad. La aparición de nuevos operadores ferroviarios que hacen ofertas distintas, ¿no? Algunos hacen una oferta para competir pues, en un nivel de negocio, pero otros están haciendo una oferta, podríamos denominar low cost, y de esta manera están estableciendo unos precios que lo hacen mucho más atractivo, más competitivo. Entonces el ir aprovechando esa capacidad que tiene nuestra red para cada vez más ir atrayendo más viajeros a la alta velocidad, yo creo que es un proceso verdaderamente apasionante.
pasado de ser un lujo, se ha convertido en una necesidad. Una de las cosas que nos decían siempre es que el AVE es un tren para las élites. Y yo siempre dije que el AVE es un tren de élite, pero para todo el mundo. Es que es un sentimiento de país y viene gente de todos los países a verlo. Y cuando tú traes aquí a un primer ministro francés, no es para que el tío pierda el tiempo. Yo fui durante un tiempo presidente de la Comisión Viajeros de la Unión Internacional de Ferrocarriles y siempre nos lo decían, es que lo que habéis hecho vosotros en España, eso es un modelo a seguir. Todo suma en positivo. Yo creo que ha sido una experiencia desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista industrial, social. Yo creo que se puede decir que el AVE ha cambiado España y de hecho la forma de viajar a la gente. Podemos estar orgullosos de esa experiencia humana que vivimos, humana por un lado y ferroviaria por otro. Saber lo que representan esas gestas, estas hazañas, que es un poco como los grandes descubrimientos, ¿no?, que se conmemoraban en aquella época, ¿no? Nos queda todavía mucho recorrido, nos quedan todavía territorios que integrar, nos quedan todavía algunas comunidades que seguir vertebrando con el gran desarrollo y el gran éxito que supone la alta velocidad. Estamos a la cabeza en infraestructuras, no solamente ferroviarias, pero sí particularmente en el caso de la alta velocidad, con más de 3.700 kilómetros que tenemos en este momento y además con las obras que estamos ya finalizadas y en fase de pruebas, este año vamos a llegar a los 4.000 kilómetros de red de alta velocidad.